Hola amores, bienvenidos al canal. Yo soy Laura y esto es Stardew Valley. Bien, mis amores, pues arrancamos la segunda semana de verano en Stardew Valley del primer año. Lo primero que hago, obviamente, como siempre, es cuidar de mis animalitos, de mi gatito, mis gallinitas. Pongo las mayoneseras a funcionar a tope. Me vengo a mi huerto a regarlo y tenemos las primeras calabazas amarillas, que estas nos van a estar dando hasta que termine la temporada. O sea que fenomenal, me encanta. Lo termino de regar todo y luego lo que hago es comerme una barrita de esta campestre, que la podéis craftear con las semillas de árbol, porque me había quedado casi sin nada de energía y me había saltado la alarma que hay ahora. Creo que antes no estaba, creo que es de la actualización nueva, que te saltan alarmas diciéndote frenesí de la trucha, frenesí del pez sol y tal. Y estaba el de la trucha en el bosque de abajo de nuestra granjita, donde está lo de los animalitos y todo esto. Y para la trucha. Y bueno, conseguí... Lo que hace esto es que pescas pues el pez que toque de buena calidad. Entonces conseguí creo que una o dos de oro y una de nitio, creo, si no recuerdo mal. Pero bueno, luego ya solo pescaba basura y algas y tal. Así que me fui a ver a Maedin, a ver si me dejaba entrar en su habitación para coger los calzones del alcalde, pero todavía nada hay. Así que nada, le di uno de los peces que había cogido, pero no le había gustado, o sea, no le gustó. Lo cogió, pero no se quedó muy satisfecha. Después lo que hice, pues me vine por aquí por el bosque, ya que estaba por aquí y tenía un poquito de energía, y estuve recogiendo recursos por aquí. Después me vine a la taberna, me encontré con Clint, me estuvo diciendo que toda su familia pues son herreros, él, el abuelo, el padre, todo el mundo es herrero. Y bueno, sociabilicé un poquito con todos los que había por aquí. Después me vine a ver si me valía la trucha para alguno de los lotes de aquí del centro cívico, pero nada, no hubo suerte. Así que puse algunas cositas a vender y listo. Por las calabazas nos dan cada una 45 de oro, que no está nada mal. Martes 9 y tenemos a Demetrius aquí. Nos dice: hola Bilao, tengo buenas noticias para ti. Hace unos días hice un descubrimiento clave para mi investigación del entorno local. Te ahorraré los detalles técnicos e iré al grano. ¿Sabes esa cueva vacía que hay en las montañas? O sea, la que tenemos en la parcela. Sí, sé cuál es. Pues podría convertirla en algo útil para ambos. ¿Ah, sí? Me gustaría prepararla para atraer especies locales. Así yo las puedo observar en un entorno controlado y tú puedes quedarte lo que produzcan. Ostras, pues eso está guay. Puedo hacer que la cueva atraiga setas o murciélagos de la fruta. Los murciélagos te darán fruta de vez en cuando. Vale. Pues yo creo que me voy a quedar con el de las setas. Es el que tengo en la antigua y va muy bien porque vas teniendo setas durante todo el año y eso luego viene bien. Vale, te la dejaré preparada ahora mismo. No debería tardar mucho. Gracias por permitirme hacer esto. Bueno, pues parece que al fin vamos a tener útil nuestra cuevita de la granja para cositas guays. En esta ocasión vamos a tener setas durante todo el año y está muy bien, ya veréis. Bueno, después de hacer todas mis cositas, tenemos guindillas, bueno, chiles, ya para recoger. También una florecilla que cogí por ahí. Y luego me interesaba hacer las resineras, porque como ya sabéis, quiero hacer lo de las abejas para que me pongan la miel. Y necesito resina, así que pues hice una para cada tipo de árbol y las coloqué. Y luego lo que hice fue recoger todo lo que necesito para ir a minas y voy a hacer una tarde de minas. Lo que sí, claro, obviamente me vine primero al spa para cargar pilas, porque si no iba a ir out perdida. Empecé ya por la 25. La verdad es que esta vez no quise entretenerme mucho en materiales y todo esto, sino en bajar plantas,
para poder alcanzar la planta número 40, 45, ahora no recuerdo bien dónde estaba ya la plata para hacer el hierro, para hacer los lingotes de hierro, porque quiero ir mejorando las herramientas y además también nos hace falta para hacer lo que os acabo de decir de lo de las abejitas. Acordaros siempre de ir a por, si veis vías, de ir a por el carbón y obviamente, a ver, sí que lo que hago es un reconocimiento de cada planta para ver qué materiales hay y si hay cobre, oro o cositas así, pues las suelo recoger, ¿eh? Y bueno, y matar bichos también, todo lo que puedo. Bueno, llegué hasta la 30, bajé un poquito más, aunque ya era bastante tarde. Y llegamos a estas que aquí ya nos empiezan a aparecer murciélagos y también, ahora no me acuerdo bien cómo se llamaban los monstruitos estos que son oscuros, sombríos, y la verdad es que aquí cuesta bastante porque no se ve nada y eso que yo llevo el anillo ya que ilumina un poco, pero mirad, cuesta bastante. Y conseguimos el nivel 3 de combate, toma ya. Miércoles 10 y tenemos cartita, dice: hola Albilao, mañana nos reuniremos todos en la playa para celebrar el luau anual del pueblo pelicano. Lo más destacado es la olla común. Asegúrate de contribuir con un ingrediente de calidad. El gobernador en persona asistirá al evento, así que tu comportamiento debe de ser intachable. Ven a la playa entre las 9 y las 2. El alcalde Lewis. Vale, pues nos tocará llevar algo de calidad a esa ollita mañana. Pero bueno, hoy no, hoy seguimos con la rutina de siempre, con nuestros animalitos, nuestro huertito. Hoy simplemente tenía que recoger el girasol. Y lo que hice fue otra vez tarde de minas. Me vine a mi spa a recargarme las pilas. Y cuando ya estuve a tope, me volví a las minas para seguir bajando pisos. Esta vez entré en la 30, volví a estas sombrías con los bichos estos que son como, no sé, son como zombies o algo así, no sé. Y los murciélaguitos que, bueno, con el tridente no es que sea muy buena, pero voy haciendo lo que puedo. Lo importante es ir consiguiendo matar estos bichos porque te dan otros materiales y cositas, o sea, va súper bien. Y bueno, lo que os he dicho, más que nada bajar, eso sí, siempre he hecho un vistacillo a ver si hay materiales buenos como en esta ocasión, que habían materiales chulos. Y en esta planta, la 33, aquí me las deseé porque me quedé, tenía la escalera, pero me quedé ahí matando vampiritos de estos, murciélagos, por conseguir las colas de murciélago, que luego también vienen muy bien, además se venden caras, van muy bien. Pero bueno, como ya os estaba diciendo, yo lo que quería, mi objetivo era intentar alcanzar la 40. Y eso es lo que hice. Sí que estuve recogiendo materiales porque la verdad es que tenía bastante energía, pero una vez llegué a la 35 me fui porque ya era tarde y digo, no voy a llegar a la 40, así que me salgo, me vine a casa, pude atender a mis gallinitas para que estuvieran bien por la noche, recoger la mayonesa, lo puse todo en su sitio, bien guardadito y planificándolo todo, porque al día siguiente teníamos lo de la comida esta que teníamos con el gobernador, así que lo tenía que tener todo lo mejor posible ya preparadito, para así por la mañana pues estarme despreocupada de todo esto y simplemente hacerlo de cada mañana y poder ir al evento. Y nada, me vine a dormir y conseguimos el nivel 4 de minería. Súper bien con el transmutar de hierro. Jueves 11, nuevo día, vamos a hacer nuestros quehaceres rapidito, que hoy tenemos un eventazo con nada más, nada menos que el gobernador. Bueno, tenía otra vez calabacitas amarillas para recoger, como veis, van saliendo. Tenía muy pocas, a ver si en el próximo verano puedo hacer más. Bueno, después de hacer todos mis quehaceres, me vine para aquí, saludé al alcalde, saludé al gobernador, miré el puestecito que son todo pegatinas y cosas de estas, y pequé comprándome una carambola, pero luego ya veréis que la lié pardísima, o sea, no tendría que haberlo hecho. Me encontré a Alex aquí con Holly otra vez, no me está gustando nada este rollito que se traen estos dos, más que nada porque Alex es para mí. Y bueno, estuve saludando a todos los demás un poquito.
a ver qué hacían en este día tan especial y tan chuli. Y la verdad que todos se lo estaban pasando muy bien, más que nada que pensaban en comer y comer y comer. Puse mi chile de oro en la olla a ver qué tal. Y luego me encontré a Emily e intenté seguirle el paso, pero no pude. Así que nada, fui a hablar con estos para que empezara la ceremonia de la sopa y tal. Bueno, eso era una vez más de la ceremonia de la sopa. Espero que todos hayáis puesto ingredientes de buena calidad en la olla este año. No queremos que el gobernador se arrepienta de visitar el valle. Bueno, yo espero que le guste. Y bien, gobernador, ¿nos harás el honor de probar la sopa? Por supuesto, llevo esperando este momento todo el año. Pues venga, dale. Métela en un cucharón bueno y que te aproveche, chico. No tengo mucho que decir. Es una sopa normalita. ¿Cómo? ¿Perdona? Si tiene punto picantón y todo. ¿Qué me estás contando? El alcalde lo va a probar a ver si es verdad. Tiene razón, nada del otro mundo, aunque no está mal tampoco. Bueno, ¿quién más quiere sopa? Pues nada, todos ahí a comer sopa a ver qué pasa. La sopa era bastante normal. Espero que los demás, el aula ha sido un éxito. Hora de irse a casa. Bueno, pues nada, yo me vine aquí, me comí esto pensando que me iba a dar algo potente y resulta que te pone un montón de energía, 125, así que con el mosqueo que me dio, me puse a talar árboles como una loca antes de irme a dormir. Fijaros la hora que era ya, pero dije, no, venga ya a morir aquí a muerte. Ya que me lo he gastado, que menos que no malgastar el dinero que me había gastado en esa fruta, de verdad. Que sepáis que esa fruta simplemente que os da 125 de energía y ya esta no os va a dar nada más. Viernes 12 y bueno, después del fiasco del día de la sopa teníamos que seguir con nuestros quehaceres. Me había dejado las gallinas fuera, o sea, de la mala leche que me entró con lo de la fruta, pero bueno. Yo sigo con mis cositas. Estaba contenta porque pude recoger los primeros tomates, lúpulos también pude recoger, también pudimos recoger chiles, así que no está nada mal como empieza el día. Por lo menos no terminó muy bien, pero comienza bastante bien el viernes. Después de recoger todo esto, pues obviamente me quedé con algunos y el lúpulo sí que me lo quedo todo porque con eso podremos hacer cerveza cuando tengamos ya los barriles estos para fabricar zumo, vinos y cerveza. Y nos vendrá bastante bien, así que los he guardado para ir haciendo eso porque luego lo podemos vender más caro y luego siempre hay algún vecino que otro como Pam que quiere la cerveza pálida y necesitamos el lúpulo, así que lo dejo ahí. Me puse a hacer cobre porque tenemos la nueva receta esta que es para transmutar. Con cobre transmutamos a hierro. Así que nada, me vine para el pueblo a ver a Clint porque tenía de 2 días de minas cositas para abrir. También me traje cosas que eran para Gunther en el museo. Y bueno, y lo que me fuera abriendo Clint, a ver si había algo más y tal. Así que bueno, después de abrir todo esto me vine a Gunther, al museo y traje pues cositas que me había encontrado, una flauta, que eso me lo encontré por ahí, por el pueblo. Y bueno, tuvimos una recompensa que es un bloque de flauta. Ahora después veremos a ver qué es eso. Bueno, de camino para casa me encontré con Alex y me está tratando muy mal. Me dijo que tenía cosas más importantes que hacer que hablar conmigo. Alex muy mal. Y bueno, me fui encontrando a más personitas y bueno, y luego también fui a la playa, que hacía días que no venía. Estuve recogiendo conchitas porque además en verano tenemos algunas nuevas, los erizos de mar, los corales y todo esto. Y bueno, como tenía un pelín de energía, digo, venga, va, me voy a poner a pescar un poquito ahora en verano, que no he pescado en el mar. Pero creo que no conseguí gran cosa porque no paraba de salirme basura, de verdad. Estaba teniendo un poco de mala suerte y creo que pesqué un par de veces, ¿veis? Y ya está, porque mira, además llevaba los bolsillos petados de haber estado con las cosas de Clean y tal y eso.
Así que nada, de vuelta para casa me encontré con Emily, con Lewis, con Robin, también me encontré con Demetrius y con todos ellos yo voy hablando, siempre voy hablando con todos, con Pierre también, que ya había salido de trabajar. Me vine a casa rauda, lo guardé todo lo que no tenía, pues obviamente lo guardé, lo que no creo que lo puse a vender. Lo que ya tenía o que tenía extra, siempre pues para ir haciendo dinerito. El primer año hay que ir intentando tener de todo, pero también ir vendiendo. Y después de eso recogí también los cobres y puse más cobre, creo. Luego puse también esto que es lo que hace es un pip y ya está. Vale, recogí los cobres y me puse a transmutar. ¿Vale? Necesitamos 3 lingotes de cobre para 1 de hierro, pero está muy bien porque nos suele salir bastante cobre y hierro no tanto. Luego me vine a la cueva, que desde que nos la dieron Demetrius no la había venido a ver, y resulta que ahora en esta nueva actualización nos dan una deshidratadora, pero no sirve para las setas, tiene que ser con verduras, creo yo, ya lo probaremos. Y luego pues nada, estuve limpiando un poquito hasta gastar un poco la energía porque me quedaba un pelín. Y luego ya me vine a ver el tiempo, a ver qué tiempo íbamos a tener al día siguiente, y resulta que íbamos a tener tormenta. Eso significa, ya sabéis, minas. Y también dije, voy a mirar la pitonisa, a ver qué me dice el oráculo de Welwich. Y me dijo que los espíritus están muy descontentos hoy y harán todo lo que puedan para complicarme la vida. Y desde luego que estaba siendo así que me fui a dormir y hasta el día siguiente. Sábado 13 y obviamente amanece con tormentaza, pero recogemos algunas cositas que teníamos, melones y lúpulos, y nos vamos a las minas directamente porque obviamente al no tener que hacer nada más teníamos la energía a tope. Y ya sabéis que lo que quiero es bajar hasta la 40, que creo que es a partir de la 40 cuando nos empieza a salir el hierro, para hacer hierro. Obviamente recojo los materiales buenos, como ya sabéis. Además me encontré bastante cobre, oro también, y algunos cristales y tal. Maté algún bichito de estos, los zombies estos raros. También recogí el carbón que fui encontrando, que este me costó, no sé por qué, y llegué a la 40 al fin y nos dieron un tirachinas, aunque el tirachinas no es que sirva para mucho, la verdad. Bueno, luego me acordé cuando estaba aquí en la 41 que en el día anterior habíamos visto el tablón y era el cumpleaños de Alex hoy, así que lo que hice fue limpiar esta sala poco porque pues tenía bastante energía, me comí una barra de estas o dos, no me acuerdo bien, y terminé de coger aquí cositas que habían y me fui, pero resulta que estaba su casa ya cerrada. Me vine aquí al bar a ver si estaba, pero nada, estaba solo Sebastián. Alex pues no se encontraba por aquí. Estuve buscando un poco por alrededor de su casa, pero nada, no aparecía. Así que con lo que me habían dicho los espíritus era verdad. Iba a tener mala suerte. Vuelvo a preguntar y me dicen otra vez lo mismo. Así que me voy a dormir. Domingo 14 y tenemos carta, dice: es un placer anunciarte que su granja aparecerá en la columna Esto Promete del Stardew Valley Tribune de la semana que viene. Enhorabuena, nos ha impresionado su rápido progreso. SVT, vamos a salir en las noticias o algo así. Y luego tenemos aquí para aceptar una misión que dice: tengo la garganta tan seca como un hueso tirado en el desierto, me muero de ganas de beberme una cerveza pálida. ¿Tienes alguna? La cerveza normal no me sirve, tiene que ser una cerveza pálida. ¡Pam! ¿Veis? Esta es la misión que os estaba diciendo antes para el lúpulo, que era bueno guardarlo para hacer las cervezas, porque así también podríamos completar esta misión, ¿vale? Bueno, pues nos vamos a hacer lo de siempre. Teníamos una resina, pero no la que me hace falta. Pero lo que sí tenemos es el huertazo de arándanos. Mirad qué cosechón, o sea, amo. Con esto vamos a hacer bastante dinerito de golpe, tenemos los arándanos, que los recogí todos. También teníamos lúpulos y melones para recoger.
O sea, súper bien, porque el lúpulo también, como habéis podido ver, te va dando. Las calabazas amarillas también me han vuelto a dar, o sea, dan bastante seguidillo. Y luego me iba a poner a guardar solo lo que era de estrella y el lúpulo entero, pero me acordé que tenía para hacer las envasadoras. Vale, con las envasadoras hice 2, porque aquí pondremos las frutas, las verduras y tal, y nos sacarán mermelada o encurtidos. Y eso lo podremos vender bastante más caro. Sí que es verdad que con 2 hago poco y ahora me interesa ganar bastante dinero, por eso puse los arándanos normales a vender para ir ganando dinerito. Y también pude empezar a transmutar cobre con el que acababa de hacer ahora mismo y el que tenía guardado, ¿vale? Entonces, una vez tuve todo el hierro que podía mejorar una de las herramientas, recogí lo que tenía que llevarle a Clean para que me abriese. Y de paso pues me encontré con Alex, que parece ser que estaba un poquito más dicharachero y hablé un poquito más con él y le hice un regalito. Bueno, me vine con Clean, abrí todo lo que tenía por aquí a ver si había algo para llevarle a Gunther al museo. Y luego le encargué una de las herramientas de hierro. Estaba entre el hacha y el pico, pero al final puse el pico, ¿vale? Y me vine a Gunther a dejar algunas cositas que tenía y completé, creo que una. Sí, una. Y nos dieron un cuadro muy chulo. Bueno, me encontré con Heli de Camino para Casa, también me encontré con los niños, Vicen y Jazz, también me encontré con Sam, que Sam es muy gracioso, me cae muy bien. Me vine a ver a Mayrin, a ver si me abre, pero todavía no me abre aquí para nada, así que hablé con Shen y me fui. Ya que estaba por la zona, me vine a ver el puestecito este que tenemos aquí, a ver qué es lo que trae. Os tengo que decir que este puesto es un poco caro, pero por ejemplo, los rollitos Maki lo necesitamos para completar uno de los lotes del centro cívico. No lo compré porque todavía estoy ahorrando un poquito de dinero y no he querido gastar, pero sabiendo que ahí lo pueden llegar a vender, no está nada mal si no tenemos la receta. Luego me vine aquí a poner el cuadrito, pero madre mía lo que me costaba, porque resulta que si hay arriba cortinas, no me dejaba poner el cuadro, así que lo puse, lo moví todo, pero bueno, así está bien. Luego me comí una barrita de estas multicereales que le digo yo para pues terminar, porque era muy pronto, ¿vale? Era demasiado pronto, ya no tenía nada que hacer así importante. Lo había hecho todo, había sociabilizado, había investigado un poquito por los campos. Había hablado con mi Alex, le había dado regalo, ya tenía sus 2 regalitos de la semana. Digo, pues nada, me vengo a casa y me pongo a talar un poquito, que así voy recogiendo recursos y además limpiando, porque nos hace falta tenerlo todo bien limpio, porque ya mismo tendremos que ir poniendo algún edificio más para los animalitos de ganadería, que estamos en ello. Ya hemos conseguido el silo y ahora necesito la ganadería, porque eso nos va a dar bastante rentabilidad, primero con la leche y luego con los productos derivados de la leche, o sea, van súper bien. Y nada, amores, lo vamos a ir dejando por aquí. Creo que la segunda semana no está nada mal, hemos podido cosechar bastante del huerto. Tenemos ya lo de las setas de la cueva, que eso hay que mirarlo diariamente, porque no recuerdo bien si te dan cada día o cada 2 días, pero bueno, vamos a ir entrando todos los días para ir viendo a ver si tenemos. Tenemos la deshidratadora, que todavía no la he utilizado, tengo que utilizarla, a ver cómo va eso y qué beneficios saca, porque en la otra partida antigua no la tenía, no sé cuánto rentabilidad te da, pero seguramente que mejor que vendiendo la fruta normal, o la verdura, perdón, será. Y eso, creo que vamos bastante bien. Con Alex ahí estamos, que vamos, es un amor-odio que el que tenemos. Amores reñidos nunca serán vencidos. Y nada, amores, quiero mandarle un saludito muy especial a los miembros del canal, que son María y Francisca. Un besito para ellas. ¡Mua! Y nada, lo que os digo siempre, si queréis apoyar al canal, suscribiros si aún no lo estáis, dar un fuerte like al vídeo si os ha gustado, que todo eso me ayuda muchísimo para crecer en el canal y poder seguir creando contenido como este. Y si queréis compartir, os lo agradezco mil. Pues nada, amores, muchísimas gracias por verme y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!